Hola, hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental de la consulta de psicoanálisis de Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Muy buenas tardes y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. El tema de hoy, el tema del que vamos a hablar y conversar es ¿yo débil? Entre interrogaciones, un tema solicitado por uno de nuestros seguidores. Recuerden que ustedes también pueden solicitar los temas de los que nosotros hablemos y pongamos límites, discriminación, diferencia y hagamos una aproximación a los temas desde el punto de vista psicoanalítico. Buenas tardes y bienvenidos. Hoy entonces hablamos del yo, pero concretamente de esta pregunta que nos ha hecho nuestro seguidor. ¿Yo débil? Es el tema. Buenas tardes, Miguel Ángel. Miguel Ríos, Miguel A. Ríos, Raquel Quinteros y Poncho Reyes por ahora. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces la exposición de hoy leyendo un fragmento, unas frases que hoy estaba estudiando a Lacan y justo me encontré con estas frases y yo quería comenzar hoy por aquí, ¿no? Y dice, ese yo que algunos analistas escogen reforzar todavía más, es aquello bajo lo cual el neurótico encubre la castración que niega. Pero a esa castración, contra esa apariencia, se aferra. Lo que el neurótico no quiere y lo que rechaza con encarnizamiento, hasta el final del análisis, es sacrificar su castración al goce del otro con mayúscula, dejándola servir para ello. Repito la primera parte que es muy interesante. Hola, Julieta Muñoz, Vilma Bertrán, buenas tardes desde Madrid, España. Si ese yo, dice, ese yo que algunos analistas escogen reforzar todavía más, es aquello bajo lo cual el neurótico encubre la castración que niega. Me parece magistral esta frase para comenzar con ella la charla de hoy. Así que el yo es algo que tradicionalmente desde otras disciplinas que no son el psicoanálisis e incluso desde tendencias psicoanalíticas, podemos decir desviadas, que entendieron mal el análisis, lo que tratan de hacer es reforzar el yo. Es decir, partiendo de una idea de que se trata de un yo débil, de que el yo no es fuerte, de que no está bien constituido, lo que hacen estos supuestos analistas o estos supuestos terapeutas es reforzar el yo. Bien, ¿cuál es el problema? Que ese yo reforzado todavía más es aquello bajo lo cual el neurótico encubre la castración que niega. ¿Qué significa esto? Hola, Genaro. Que en un proceso de psicoanálisis, lo que va a permitir el proceso de psicoanálisis con cualquier paciente, con cualquier psicoanalizando, es alcanzar o producir la castración. Y ese será el estado de salud. Porque si no hay castración de sujeto psíquico, si no hay sujeto psíquico, mejor dicho, si no hay castración no hay deseo, si no hay castración no hay goce, si no hay castración no hay sujeto psíquico, es decir, es un sujeto que sigue todavía pegado a la madre fálica, a la madre totipotente, a la madre que lo puede todo, a la madre que le salvó la vida y que le va a salvar la vida, sigue consultando a su mamá, sigue casado con su mamá en vez de separarse de la mamá, no tiene ni siquiera papá, ¿no?
que le permita separarse de la mamá. Eso significa, eso es la castración, quedar castrado, que aparezca el nombre del padre y que uno quede separado de esa madre totipotente, que entre en el mundo, que quede castrado el lenguaje también, que las palabras queden vaciadas de contenido y por lo tanto puedan vincularse cualquier palabra con cualquier palabra. Pero este que sería el final o el fin de todo análisis, vamos a ir hacia los orígenes para entender qué es esto del yo débil, qué papel juega el yo en el aparato psíquico. Vamos a hablar de la escisión del yo. Entonces nos tenemos que remitir al niño, obviamente. Nos tenemos que remitir a un psiquismo infantil, es decir, un psiquismo no constituido. Un aparato psíquico, el aparato psíquico no está cuando nacemos. El aparato psíquico ha de construirse. Todo en nosotros ha de construirse. Nosotros tenemos que hacer un trabajo para producir lo psíquico. Cuando estamos hablando del campo del psiquismo humano, no es que esté en lo psíquico, no es que esté el deseo, no es que esté la salud mental. Hay que construirla, hay que hacer un trabajo para ello, ¿no? Bueno, cuando el niño nace, entonces no hay psiquismo. El niño nace totalmente prematuro de la madre, nace directamente a la muerte, quiero decir, al borde de la muerte. Si no hay alguien que decide salvar a ese niño, lo que hemos llamado la función madre, darle de comer, proporcionarle calor, proporcionarle cuidados maternales, acunarle, mecerle para que pueda respirar bien, el niño se moriría. Si no existiese esa función madre, la desempeñe quien la desempeñe. Eso da igual, puede ser la madre adoptiva, puede ser el padre, puede ser la abuela, puede ser el monje que ha recogido al niño en la puerta del convento. Da igual quién lo desempeñe. Cualquier persona, animal o cosa que realice esa función va a ser la madre. Pero el niño nace totalmente desvalido, nace prematuro, nace sin la visión desarrollada, la termorregulación corporal es incompleta, el sistema inmunológico no está totalmente desarrollado. Vamos, que nace, que si no existiese la madre, nacemos a la muerte, ¿no? Digamos que la vida va a ser ese trayecto que vamos a hacer hasta la muerte y que conviene que sea lo más largo posible, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento el aparato psíquico, como decíamos, no hay. Hay nada más que pulsión de vida, es decir, una fuerza que invita a vivir, que empuja a vivir, que además no es instintiva, que es pulsional, porque ya hemos nacido en un mundo hecho de palabras y ya no solamente está nuestro deseo de vivir, sino el deseo de los otros, de que vivamos. Es muy diferente si uno nació siendo un niño deseado, si las personas que le rodeaban querían que viviese, si las personas que le rodeaban no tenían interés en que viviese. Todo eso va a tener mucho que ver también con su pulsión, ¿no? Porque nacemos ya en un mundo hecho de palabras y en un mundo donde hay otros, que está construido. Hasta nos esperan con un nombre. Pero todo eso después uno lo va a tener que conquistar en ese camino hacia su deseo, ¿no? Primero vive en el deseo de la madre. Si la madre desea que vivas, vives, ¿no? Hay madre. Si ni siquiera hay madre, el niño se muere. Algunos los abandonan incluso, ¿no? en el contenedor de la basura. Y después también hace falta padre, porque esa madre que al principio le salva la vida, a partir de cierto momento, tanta madre, también le asfixiaría al niño. Es necesario separarse de la madre para aprender a caminar, para aprender a hablar, y para todo eso va a ser necesario la función padre. Bueno, entonces el aparato psíquico inicialmente es pulsión de vida, pulsión de muerte, porque somos mortales, nacemos a la muerte, porque en nosotros siempre va a estar también esa tendencia hacia la vuelta a lo inorgánico, a volver al estado del que partimos, lo inorgánico, la muerte, y en ese juego de fuerzas se va a jugar la vida, entre la vida y la muerte, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y las dos son necesarias para la vida. La pulsión de muerte viene a ser una puntuación.
Bueno, pues al principio en el aparato psíquico van a ser esas dos fuerzas en juego. Y el principio del placer, que rige el aparato. Es decir, tendencia a la descarga de la tensión, todo aquello que tensiona el aparato, todo aquello que hace aumentar la excitación del aparato, que se hace molestia en el aparato, genera tensión, genera angustia, genera malestar. Bueno, el aparato tiende a reducir esa tensión. Ese es el principio del placer, la tendencia a la tensión cero, que tampoco se puede, ¿verdad? Porque la tensión cero es la muerte también. Entonces siempre conviene tener un poquito de tensión en la vida, un poquito de movimiento, un poquito de molestia es necesaria. No quieran ustedes vivir todo tan placentero, tan placentero, tan placentero que acaben muertos de tanto placer, ¿no? Entonces, ese aparato psíquico es todo ello, toda pulsión. Tiene hambre, llora, viene la madre, le da de comer. Tiene frío, llora, viene la madre, lo arropa. No puede respirar bien, llora, viene la madre, lo mece, etcétera, ¿no? Bueno, todo ello, digamos. Pero en esa primera, digamos, estrato o producción de lo psíquico muy básica, muy primitiva, muy elemental, cuando aparece el padre, cuando aparece la ley, cuando aparece eso no se puede, en los límites, el niño va a empezar a entrar en relación con lo que sería el principio de realidad. Es decir, que hay algo más allá de la madre, que es el padre, que la madre necesita de otro para venir, que no es un ser totipotente, no es un ser todopoderoso, necesita de otro y necesita de otro. Por eso también conviene que la madre siempre sea una mujer deseante, que además de cuidar al hijo, trabaje, tenga hobbies, tenga amigas, tenga amantes, eso le hace bien al hijo, ¿no? Para producirse como un sujeto psíquico, como un sujeto deseante. Bueno, pues en ese primer, digamos, contacto con otro, diferente a la madre, y ese primer entrada o puesta en juego del principio del placer, principio de realidad junto con el principio del placer, el niño va a tener que entrar, aceptar la ley. Si quiere seguir viviendo, si quiere seguir manteniendo lo que en ese momento es más importante para él, que viene a ser el falo, representado en el pene, ¿no? Va a tener que acatar la ley, porque si no le puede caer un castigo, ¿no? Bueno, ahí entonces se va a producir lo que Freud llama la escisión del yo en el proceso de defensa. Es decir, que el aparato psíquico se va a tener que dividir en dos partes. Una parte que va a entrar en contacto con la realidad, con la ley, con la existencia de otros, con la necesidad de hablar, de caminar, y otra parte que va a estar en contacto con su deseo, ese deseo que ahora empieza a quedar prohibido, esa relación con la madre todopoderosa, eso va a ser el ello. O el inconsciente reprimido, para ser más exactos. El ello es el caldero de las pulsiones, el inconsciente reprimido es pues todos esos deseos que va a tener que reprimir para poder salir al mundo, para poder hacerse un niño humano, ¿no? Pero ya a partir de ahí el aparato queda dividido, queda partido. Partido quiere decir que hay una parte de nuestro aparato psíquico de la que no sabemos. Hay una parte muy importante, la más importante de nuestro aparato psíquico que no vemos, que somos ciegos a ella. Y eso es lo que se llama lo inconsciente. ¿Vale? Bueno, pues es el yo el que se escinde. ¿Se escinde de dónde? Del ello, donde antes era ello, yo ha de advenir. ¿Vale? Es decir, del ello se va a escindir una parte del aparato psíquico que viene a ser el yo.
Y el yo, a partir de entonces, se va a convertir en lo que llamamos un siervo dentro del aparato psíquico. Un siervo porque va a tener que responder a las peticiones del ello, por una parte, que sigue queriendo satisfacer esos deseos sexuales, infantiles y reprimidos porque son con quien no corresponden, con la madre, o porque se refieren a una hostilidad contra el padre, ¿no? Pero el ello sigue pidiendo eso, quiere eso, no desaparece, sigue en el aparato psíquico eso. Mientras que el yo va a tener que responder también a las demandas de la realidad, a las exigencias de la realidad. Y después, más tarde, también, digamos que va a ser necesario también para la constitución del aparato psíquico la producción de otra instancia, que es la que venimos a llamar super yo o instancia moral del aparato, que nace es heredera del complejo de Edipo y que nace como consecuencia de la introyección de las figuras, de la identificación con los padres. Como tengo que abandonar a mi madre, como tengo que abandonar a mi padre, al que también amaba de una manera incestuosa, bueno, pues entonces los abandono aparentemente, pero me identifico con ellos. Pasan a formar parte del aparato psíquico y ahora esa instancia moral es mi padre, que me dice, no, hijo, no se hace, no, hijo, esto no está bien, hijo, haz esto, tienes que hacer esto. La instancia moral del aparato y autoobservadora, digamos que es como un mecanismo de autoobservación interior, que también rige el aparato, que es una parte importante del aparato psíquico. Y ese yo, que en principio puede empezar siendo un yo débil, pues va a tener que responder a las demandas del ello, o sea, de los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Pero por otra parte, del super yo, que es la moral, que es lo que dice, que tiene una doble cara, porque te dice, sí, venga, acuéstate con tu madre, así serás como tu padre. Pero por otra parte te dice, no, como tu padre no debes ser, a tu padre le está algo reservado que para ti no es. Eso está mal, mereces un castigo por haber deseado eso, por haber pensado eso, ¿no? Y luego por otra parte está la realidad que te dice que tienes que ir a trabajar, que tienes que ir a estudiar, que tienes que cumplir con los procesos necesarios para matricularte en la facultad o para relacionarte con otras personas, etc. Está esa complejidad y el yo tiene que responder a todas las demandas. Por eso es un siervo. Las servidumbres del yo quiere decir que tiene que responder a todo eso, ¿no? Bueno, el yo débil podría ser, dice Freud, a veces se refiere al yo débil cuando estamos hablando de un niño, por ejemplo, que todavía no tiene las frases necesarias para poder responder, para poder procesar o elaborar algunas de estas cuestiones a través del lenguaje. Y entonces se enferma, o un neurótico, ¿no? Pero claro, no se trata de reforzar ese yo, porque el yo, también dice Freud, es el primer síntoma. El yo es un síntoma, en realidad. Es decir, como consecuencia de ese juego de fuerzas, nace esa producción que viene a ser el yo, que viene a ser como una solución también de continuidad, una transacción entre todas estas instancias del aparato psíquico y tendencias del aparato psíquico, y viene de alguna manera a intentar resolver como puede esos conflictos que se producen en el aparato. Entonces, un yo débil, o sea, ni un yo débil ni un yo fuerte. No se trata entonces de reforzar el yo, porque el yo, como dice aquí Lacan, en realidad es algo bajo lo cual el neurótico encubre la castración. Es decir, para no aceptar la castración de la madre fálica, es decir, para seguir gozando con la madre fálica en el inconsciente, el yo es como una especie de máscara. Es la parte más exterior del aparato psíquico, es la máscara, podríamos decir, o es la fachada, es el escaparate del aparato psíquico, pero es algo totalmente sintomático.
¿no? Es decir, el psicoanálisis viene a subvertir el cogito cartesiano, quiere decir que Descartes, los racionalistas, decían, pienso, luego existo. Porque pienso, existo. Porque pienso desde el yo, desde mi conciencia, desde mi yo, entonces yo soy. Pero el psicoanálisis nos viene a decir, no, precisamente uno piensa donde no es. El pensamiento es inconsciente. Hay un saber no sabido que habita en nosotros. El saber es no sabido. Todo lo que sabe el sujeto es no sabido. Cuando cree saber, se neurotiza. Cuando imaginariza el saber, es cuando se neurotiza. Es cuando el yo se hace fuerte. Entonces el yo encubre la castración de la madre fálica. La castración de la madre fálica que viene a ser la castración del propio sujeto. Es decir, la aceptación de su propia mortalidad. La aceptación de que necesita a otros, de que ha venido de padre y madre, ¿no? Entonces, esa cuestión de reforzar el yo que hacen algunos terapeutas, algunas tendencias terapéuticas, es súper peligrosa. Inflan el yo del paciente, le inflan, pero después ese paciente cae, ¡pop! Cae como un globo. Cuando se pincha el globo, el yo inflado, sí, parece esto apariencia, pero se pincha el globo y se desinfla totalmente, ¿no? Porque no está en el yo donde hay que poner el tratamiento, donde hay que poner el trabajo, es inconsciente, ¿no? Es en la sobredeterminación del aparato psíquico que va trabajando el psicoanálisis. Es decir, va trabajando sobre lo inconsciente, en la articulación sobredeterminada del aparato. Va produciendo el deseo inconsciente del sujeto, que es el que comanda, digamos, en el aparato, ¿vale? Es el concepto que regula, que sobredetermina las relaciones entre todos los conceptos dentro de ese campo que es el aparato psíquico, ¿no? Entonces ahí es donde actúa el inconsciente y ahí es donde actúa el psicoanálisis, a nivel inconsciente. Hasta para el psicoanalista es inconsciente lo que pasa en la sesión de análisis. La interpretación no es algo que el psicoanalista sepa de antemano o prepare o le vaya a decir al sujeto. La interpretación se produce y es inconsciente tanto para el paciente como para el psicoanalista. El psicoanalista trabaja con su inconsciente como instrumento de trabajo. Por eso es muy importante que el psicoanalista esté en psicoanálisis hasta el día de su muerte. Tiene que estar en psicoanálisis, tiene que estar en formación permanente, tiene que supervisar su trabajo, porque no trabaja con su yo, trabaja con su inconsciente. Y el inconsciente es inconsciente para todos. Por muy psicoanalista que uno sea, también tiene inconsciente y lo tiene que producir cada vez. Por eso se tiene que psicoanalizar y mucho además, para poder ayudar a otro a producir su inconsciente, su deseo. Es una construcción, es una producción siempre. Lo psíquico no está en ningún sitio. No piensen en lo psíquico como está escondido en alguna profundidad. No. Si te psicoanalizas, produces tu deseo, tu máquina de desear. Si no lo haces, pues no lo produces. Ya está, es así. A ver, voy a ir respondiendo a las preguntas, que veo que hay muchas. Bueno, saludos a todos, queridos amigos. Había saludado a Genaro, el último, Beltetón, Jorge lo está viendo, Roberto García, Marmar Lozada, Miriam Ortega, Ignacio Miranda, que pregunta, ¿el deseo de ser deseado por lo que se desea? No, se desean deseos. De hecho, para el sujeto es más importante desear que ser deseado. Bueno, ser deseado también, pero ya es una posición pasiva, ¿no? El desear. Y se desean deseos. Tú ves a una persona muy deseante y deseas lo que es ese deseo que tiene el otro, ¿no? Pero además el deseo no se satisface nunca, no se calma, no hay objeto que calme el deseo. Consigues eso que deseabas y ya deseas otra cosa, porque no hay objeto, el deseo no tiene objeto, no se calma con nada.
Y lo que se contagia, lo que se transmite, son los deseos. Se desean deseos. ¿Vale? Te encuentras con alguien deseante y te haces deseante. Para humanizarte te tienes que encontrar con un humano. Esa es la manera de humanizarte, ¿no? Viendo desear a otros se aprende más que estudiándote la enciclopedia, ¿no? Carolina MT, hola, Diego Campo, Miguel Arrios. En el caso de un niño que solo cuenta con su madre, la cual tiene que trabajar por dicha razón, entonces lo que separa al niño de su madre es precisamente ese trabajo. Claro, muy bien. Este último podemos ver alguna relación con la función del padre en la psique del niño. ¿Puede ese niño tener conflictos con el trabajo ya de adulto? No, al contrario. El trabajo, que la madre trabaje, es función padre. O sea, cuando la madre se tiene que ir a trabajar, entra en juego la función padre. Hay algo que separa al niño de la madre, ¿no? Digamos que en ese momento la madre hace de función padre cuando va a trabajar, ¿no? Entra en juego ahí la función padre y el niño también queda separado de la madre. Dice, mira, mi madre tiene que ir a trabajar, necesita ir a trabajar. No es un ser todopoderoso, necesita otras cosas, desea además otras cosas. Y eso le hace bien al niño, al contrario de producirle conflictos. Los niños en general lo que no van a perdonar es que la madre abandone todo para cuidar de ellos. Después en el futuro, ese niño no va a perdonar que la madre haya abandonado su vida, su deseo, su felicidad por cuidar de él. Un niño sano tiene que incorporar la falta de la madre, tiene que incorporar la falta, la castración, la falta para poder construirse como un sujeto psíquico, como un sujeto deseante, como un sujeto sano que después pueda trabajar. Diego Campos, saludos doctora. Dentro de usted hay un ser muy lindo. Gracias, Diego. Y fuera también. Todo lo más importante de nosotros, dice Menasa, está fuera de nosotros. Dentro de nosotros, ¿qué hay? Hay células, hay sangre, hay caca, hay pus, órganos, nada. Lo más importante de nosotros está fuera de nosotros. Son las palabras, es el lenguaje, es eso que nos une a uno con otros. Y eso es lo que nos hace lindos y bonitos. Nuestras relaciones, los libros y sobre todo el análisis, ¿no? Pero fijaos, para psicoanalizarme, yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, pero cualquiera de ustedes que se psicoanalice lo podría decir, hace falta toda una estructura, una escuela que lleva funcionando más de 43 años en España, que es el Grupo Cero, pero no solo eso, hace falta la teoría de Lacan, la teoría de Freud, la teoría de Menasa, todo eso que conforma el continente psicoanalítico, todo el trabajo, toda la actividad de todos los psicoanalistas del Grupo Cero, todos los libros publicados, todo el sistema formativo, sistema de supervisión, y todo eso es necesario para que yo vaya a mi sesión y hable libremente con mi psicoanalista. Y gracias a eso puedo estar aquí hablando con ustedes. Ni siquiera les iba a decir soy como soy, porque es que no se es. Claro, hay que aceptar que no se es. En realidad cuando digo soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, en realidad es un artificio. Eso se hace cada vez, se construye cada vez. Sí, tengo un título, ¿no? Pero ese, dice Menasa en un poema, el título lo guardé en el cajón donde guardo las fotografías de los muertos, ¿no? En el sentido de que no es el título el que te otorga nada, es el trabajo diario, es el estudio diario, es el psicoanálisis permanente, es la formación permanente. Eso es lo que es en el hacer, es en el camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es así. No, cuando uno piensa que ya ha llegado a un lugar o cuando uno piensa que ya tiene un saber, que ya es,
ahí se enferma, ahí se neurotiza. El psicoanálisis siempre te va arrancando de eso, te va arrancando de esa posición fálica, de esa posición sin castrar, ¿no? Cada vez que estás ahí te castra otra vez, en el sentido de que te dice que no, que es cada vez que no, que tienes que trabajar, que no te duermas en los laureles, que no has conseguido nada, que esto que es más complejo, ¿no? Y eso te va, la interpretación, ¿no? Te va abriendo nuevas cadenas significantes cada vez. Por eso, en análisis, no hay límites para el crecimiento de una persona, ¿no? De un sujeto. Puede estar creciendo toda la vida. No hay límites para el crecimiento. Hay límites para los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Ahí sí hay límites. Pero después, para crecer en el mundo, en la realidad, uno puede llegar donde quiera llegar. El puente al diván, buenas tardes Virginia, saludos a todos y todas desde Ciudad de México. Hola Cintia, muy buenas tardes. Dercia Araujo lo está viendo, Claudia Pérez lo está viendo, Claudia Buqueta, Diego Campo. ¿La realidad es consciente? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? La realidad, podemos decir que hay una realidad material, una realidad objetiva, una realidad social, que sería esa realidad común. Por ejemplo, nosotros ahora estamos conversando a través de Facebook, estamos conectados, estamos utilizando una plataforma, son las 20:38 en España, Madrid, España, hay X horas de diferencia con cada país desde donde ustedes lo están viendo. Eso es una realidad. Pero después hay una realidad psíquica que es diferente para cada uno de ustedes. Si yo después de esta charla les pregunto a cada uno qué escuchó, cada uno me dice una cosa distinta. Eso tiene que ver con la realidad psíquica de cada uno, ¿no? Pero después, dentro de la realidad psíquica, sí, hay una parte que es consciente, pero está la más importante parte, es lo que denominamos lo real inconsciente. Lo real inconsciente es ese vacío de saber, es ese agujero, ese vacío de saber que tiene que ver con nuestra propia castración, con nuestra propia mortalidad, y que es importantísimo que esté para que el aparato psíquico funcione bien. Lo real inconsciente, que no es la realidad, porque la realidad ya es, digamos, un efecto solidificado, petrificado de ese real inconsciente, ¿no? Por decirlo de una manera un poco burda. Sería más complejo de explicar, incluso para mí, ¿no? Dice Diego, ¿vive mejor una persona consciente de su realidad y de la realidad? Más que consciente, en contacto con la realidad, ¿no? Porque también si uno quiere estar consciente de todo, no va a estar en contacto con la realidad. La realidad es mucho más grande de lo que la conciencia puede abarcar. Entonces uno tiene que estar inconscientemente conectado con la realidad. Piensen que la conciencia es un órgano perceptual, es un órgano de los sentidos, y como tal órgano perceptual, pues entonces es limitado. Solo deja entrar al aparato psíquico, pues una cantidad limitada de información. Si todo es desde la conciencia, esa capacidad se rebasaría y entonces ya nada podría entrar al aparato psíquico. Por eso digo que es desde lo inconsciente que se puede, que se debe, ¿no?, estar en contacto también con la realidad. Es decir, ser un poquito más inconsciente quiere decir producir tu propio, ser deseante. No hay que estar todo el tiempo consciente de todo. El consciente es muy pequeñito comparado con el potencial inconsciente de la mente. Pero sí hay que estar en la realidad, es fundamental. Porque si no, vives en tu propia realidad, en tu propio mundo, y claro, no te salen las cosas en la realidad.
no cumples con los criterios de la realidad para que te puedan salir, ¿no? Para conseguir lo que quieres conseguir. Hola Valeria, saluda desde Rosario. Yacintia, buenas. Carlos Latorre, buenas tardes. Saludos desde Barcelona, buenas tardes. Mar Flores lo está viendo. Dice Carlos, Virginia, adentro y fuera de ti hay un ángel. Claro, el ángel gitano, exactamente, un oxímoron, ¿no? Ángel gitano, vieron que es una contradicción. Diego Campo, gracias por la respuesta. Doctora, ¿el deseo sexual es diferente a la sexualidad? La sexualidad para el psicoanálisis es todo aquello tocado por la palabra. Es decir, sexualidad tiene que ver, no se refiere a lo genital, exactamente. Incluye lo genital, pero va más allá de lo genital. Incluye lo adulto, pero va más allá de lo adulto. Y también incluye la sexualidad infantil. Y también incluye la sexualidad sublimada. E incluye, ¿no? Sexual es todo. Todo lo tocado por la palabra, es decir, todo lo que nos pasa a los humanos es sexual. Y tiene que ver con el deseo. El deseo tiene que ver con lo sexual, claro. Porque luego está la otra parte, la genital, pero eso ya tiene más que ver con el amor, con la reproducción de la especie, la utilización de los genitales, el coito, el encuentro entre dos cuerpos, eso ya está más sobredeterminado por la especie y eso tiene más que ver con el amor. Sin amor nadie soportaría a nadie, no se podría producir el acoplamiento de las bestias, ¿no? Es el amor, esa fuerza que lleva al acoplamiento. Y el deseo sexual es mucho más amplio, mucho más amplio. Y es lo que permite bailar, cantar, pintar, estudiar, trabajar, invertir, psicoanalizarse, crecer. Ya eso tiene que ver con el deseo. Y eso es lo sexual. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, así que no conviene tener un yo muy fuerte. Un yo muy fuerte viene a ser el yo del neurótico, viene a ser algo para negar su propia castración, ¿no? Negar su mortalidad. Entonces conviene tener un yo maleable, un yo flexible, un yo que sea capaz de tener diferentes discursos. En función de con quién te relacionas, pues tener un discurso diferente. Esas personas que dicen, yo soy siempre igual, siempre el mismo, no cambio. Bueno, pues entonces seguramente que se irá golpeando por las paredes, ¿no? Porque hay que cambiar en función de la situación en la que estás, de cuál es esa realidad. Vas a ser uno u otro, con quién te estás relacionando, no es lo mismo si te relacionas con tu esposa, que si te relacionas con tu hijo, que si te relacionas con tu jefe, que si te relacionas con tu amante, que si te relacionas con tus amigos. No es lo mismo, ¿verdad? Ustedes no se relacionan con todo el mundo igual. Espero que me digan que no, porque si me dicen que sí, les recomiendo ahora mismo 3 sesiones de psicoanálisis a la semana, ¿no? Que el yo debe ser maleable, flexible, tiene que estar bien a punto. No debe ser para ocultarse ninguna realidad, ni para ocultarse la verdad de castración, ni ser demasiado narcisista. Un yo muy fuerte quiere decir mucho narcisismo, y mucho narcisismo lleva a ciertas enfermedades, a las neuropsicosis narcisistas, a la psicosis, a la esquizofrenia, a los autismos. Eso es por un yo de narcisismo, un exceso de yo. ¿Vale? Entonces, regular la cantidad es lo que nos va a permitir el psicoanálisis, regular las cantidades en el aparato psíquico. Dice Diego Ocampo, Sandro de América canta una balada muy poética y linda sobre los gitanos. Muy bien, pues nada, compártela.
El más grande en eso fue Lorca, ¿no? Federico García Lorca, que hizo El romancero gitano, y que es todo un libro cantando a los gitanos, ¿no? Se lo recomiendo a todos, El romancero gitano de Federico García Lorca, si todavía no lo han leído, que supongo que sí. Mimi Valente, hola Mimi. Carlos Latorre, qué aburrido es ser y hacer siempre lo mismo. Exactamente, qué aburrido. Además es que es imposible. Es como una lucha por querer ser el mismo, una lucha que te acaba enfermando porque es imposible. Es verdad que hay cosas que lo que se repite, está lo que se repite. Lo que se repite, que es la posición psíquica o la posición neurótica. Ahora, eso se tiende a repetirse, a repetirse, a repetirse. Pero bueno, también en la repetición se va haciendo la diferencia, ¿no? Hola Gloria Elena y Diego dice, ¿la libido es una parte sexual o qué es? La libido es la energía sexual. La libido es lo que Platón diría la energía del amor, la energía del eros. Es como el pegamento del amor. Es una energía que sale del sujeto, envuelve al objeto y vuelve al sujeto. Es decir, tú cada vez que te relacionas con tu novia, con tu mujer, tal, lo que haces no es que la puedas poseer. No se puede poseer al objeto. No se puede poseer a otra persona. Lo que haces es libidinizarla, rodearla con tu libido, ¿no? Estableces lazos amorosos con esa persona, le echas el lazo. Echar el lazo es envolverla con tu libido. Y la libido sale del yo, es el reservorio de la libido, sale del yo, envuelve al objeto y rodea al objeto y vuelve al yo. Y eso te da energía. Relacionarnos con otros, con objetos amorosos, con otras personas, nos da energía. A diferencia que se suele pensar que no, si yo me quedo con toda la energía para mí, no comparto con nadie, voy a tener más energía. Pues no, al contrario. Si te quedas con toda esa energía en el yo, eso es lo que el yo fuerte, ese yo que parece un elefante, lleno de energía, ¿no? Todo narcisista, ahí te enfermas porque esa energía se acaba pudriendo dentro de tu yo. Tiene que estar en movimiento la libido. Tiene que estar repartida entre los objetos, va a los objetos, vuelve, y en ese movimiento libidinal es donde se produce la energía psíquica, una energía fuerte, bonita, ágil, sana. Es en el movimiento libidinal. ¿Qué sucede? Que muchas veces en la neurosis y la psicosis esa libido está retenida, está viscosa, pesada, no se puede mover. Entonces, el psicoanalizarse va a permitir poner en funcionamiento esa máquina libidinal, la va a poner a punto. Dice Diego, el corazón es un gitano. Nicola Di Bari dice. Ajá. Muy bonito. Bueno, amigos queridos, llegamos al final de este espacio de psicoanálisis y salud mental, de este espacio para hablar, para conversar de cómo funciona de nuestro aparato psíquico y de cómo debemos cuidarnos, cómo debemos cuidar nuestra salud mental. Esa energía, ¿cómo se canaliza sanamente? Psicoanalizándose, digo. Psicoanalizándose es la manera de canalizar de una manera sana nuestra energía psíquica, nuestra libido, digamos, encauzarla e ir construyendo nuestro propio camino, poner nuestra libido en nuestro propio camino e ir construyéndolo, porque como hemos dicho, no hay camino, se hace camino al andar. Hay instrumentos de trabajo, hay psicoanálisis, hay herramientas para eso. Entonces, mi recomendación es que comenzar su psicoanálisis, psicoanalizarse. Es la forma de ir trabajando su salud mental, su salud psíquica. Si quieren hacerlo conmigo, quieren psicoanalizarse, quieren ir conversando conmigo para conocerse mejor y para transformarse, bueno, pues entonces podéis encontrar los datos de contacto, mis datos de contacto en mi página web www.virginiabaldominos.com. Os puedo atender, estéis donde estéis, en cualquier parte del mundo, desde Madrid, España, os puedo atender a través de videollamada, que funciona igual
de bien que el tratamiento presencial, puesto que de lo que se trata es que podemos articular un diálogo, que ustedes puedan hablar libremente y yo les pueda escuchar. También atiendo presencialmente en Madrid, en Alcalá de Henares, en Camarma de Esteruelas. Entonces pueden contactar conmigo, recuerden www.virginiabaldominos.com. Y también les voy a dejar aquí un enlace a una encuesta en Google para que puedan valorarme como terapeuta y valorar mi trabajo para ayudar a otras personas que están buscando un profesional que les ayude, bueno, pues a llegar a un profesional de calidad que verdaderamente les pueda psicoanalizar, les pueda ayudar. Dice por aquí Carlos Latorre, el corazón es un cíngaro, como dijo el gran cantante italiano Nicola Di Bari. Qué bonito. Y a Cintia, muchas gracias. Virginia, Miguel, a Ríos. Tema siguiente. Vale, este es un tema que planteas, ¿vale? Lo tendremos en cuenta, no sé si está en el listado y si no, lo añadimos. Desarrollo psicosexual y cuadros clínicos que se puedan relacionar con cada una de estas etapas con distintas situaciones de falta, por favor. ¿De acuerdo? Pues añadimos. Recuerden que en la descripción del vídeo después tendrán el listado de temas que vamos a ir tratando en las próximas semanas y, como ha hecho Miguel, pueden ustedes plantear temas y iremos conversando sobre ellos. Dice Diego, sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. ¿Cuándo viene a Colombia? Bueno, pues por ahora no está previsto un viaje a Colombia, pero me parece que cada vez que doy a un directo estoy en Colombia, estoy en México, estoy en Madrid, estoy en Miami, estoy en Alemania, estoy en Inglaterra, estoy en Francia, estoy en Bolivia, estoy en Ecuador. Es decir, que esta es la manera más fácil de estar con todos ustedes, de repartir mi libido, de libidinizar a todos ustedes y a todos los países donde ustedes están. Ahora depende de ustedes qué hagan con eso, qué hagan con esto que reciben, si lo comparten a su vez con otras personas, que sería muy interesante que compartan estos vídeos para llegar a otras personas que puedan valorar en esa encuesta que digo de Google, que comiencen su psicoanálisis aquellos que lo deseen. Y entonces ven, la cadena se continúa y así cambiándose uno, cambia un poquito de mundo, cambia sus relaciones, cambia un trocito de mundo, que es muy importante. No podemos cambiar el mundo totalmente, pero sí que cada uno podemos transformarnos y eso es muy importante, sobre todo para nosotros, para cambiar nuestras vidas y para vivir mejor los años futuros, ¿no? Pero también para nosotros, para las personas a las que queremos. La salud mental produce salud mental, la enfermedad produce enfermedad. Entonces vamos a ir por el camino de la salud mental. Si ustedes me siguen, si quieren venir conmigo y además si quieren al revés, que yo les acompañe, que yo les siga a ustedes, pues para eso está la posibilidad de psicoanalizarse. Y así vamos caminando juntos, porque también les recuerdo que vivir acompañados es la única manera de vivir. No es un consejo, es la única manera de vivir. Así que siéntanse acompañados por el psicoanálisis, siéntanse acompañados por el Grupo Cero, por Virginia Baldominos como representante en esta situación, en esta ocasión de psicoanálisis y del Grupo Cero, que bueno, que no están solos. Gracias a todos, estás en todas partes, Virginia. Bueno, tampoco se trata, ahí sería Dios, ¿no? Sería la madre fálica. Bueno, que no, que yo también soy mortal, que yo también me tengo que psicoanalizar, que yo no tengo ningún saber, que es inconsciente para mí también. Vamos a ver, vamos a reconocer que reconociéndose que el psicoanalista con falla es mejor, porque así el paciente se puede psicoanalizar mejor. Que con un psicoanalista todo perfecto, como que lo supiera todo, su sujeto supuesto saber del racionalismo, no. El psicoanálisis no es así. También tiene inconsciente el psicoanalista.
En Colombia está el río de los 4 colores. ¡Ah, qué bonito! Mayra Yadira y Marcos Binocur, saludos desde Argentina, Virginia. El yo débil tiene influencia en un proceso melancólico. Bueno, en el proceso melancólico no depende tanto del yo débil, sino que el objeto perdido con el que se ha identificado el sujeto cae sobre el yo. Cae la sombra del objeto perdido sobre el yo se identifica con el objeto. Entonces sí, va perdiendo cada vez más importancia el yo en favor del objeto con el que se ha identificado. Pero luego un super yo muy fuerte castiga a ese objeto, que es el objeto perdido, entonces se le ama pero se le odia también, y ahí corre un grave riesgo el sujeto, porque se puede matar pensando que está matando al objeto. Es un asesino tímido, el suicida, ¿no? Y hay que estar, para suicidarse hay que estar reprimido, si no, no te suicidas. El neurótico obsesivo está vacunado contra el suicidio. Se va a cortar el cuello y se desmaya. El melancólico. Y bueno, y la histérica, si se equivoca, se mata, pero por equivocación, porque quería llamar la atención y se le va la mano, ¿no? No mide bien el tiempo de cuánto van a tardar los otros para salvarla, pero el que se suicida es el melancólico. Bueno, a ver, hasta la próxima conferencia, Virginia. Adiós, amigos. Hasta la próxima, seguimos. Gracias, gracias.